Pasará medio siglo y más, y por los caminos de aquel país de ensueño se contará una leyenda nueva y grande. Una leyenda que en el año 2400 comenzaría así. Una encrucijada en el camino a seguir allá por los años 1900. Envuelta en llamas, las iglesias de Oriente inclinaban sus campanarios, inclinadas de pena. Igual que en el Apocalipsis, la gente endemoniada se reía con desprecio y escupía los altares. Su risa, desenfrenada, la del ahorcado Judas Iscariote, atravesaba el siglo como una nueva religión. Fue entonces cuando apareció en la rumana Jerusalén un hombre surgido de las sombras misteriosas del bosque. Su vuelo de guardabosques en los montes de Bucovina. Era alto y delgado como el arce, rápido y flexible como una espada en la que vibra el acero de Damasco, signando cruces en el aire. Su mano era hermosa y sus dedos de príncipe, pero su puño se hacía pesado como una roca cuando apretaba con fuerza su pistola para vengar las injusticias. Su frente era celestial y su corazón como el de un niño, dispuesto a llorar por los dolores de sus semejantes. En sus ojos verdes, como las aguas profundas, se daban la mano los aterciopelados verdes de la comarca de los Motsi, con el redules y las hayas de Bucovina y con el cielo de zafiro de los ríos de Moldavia. Se reflejaban en ellos las sombras del frescor dulce y santo de los atrios en las pequeñas iglesias perdidas en las montañas, así como el hilo de plata de los senderos de los montes rumanos. Este hombre, bajado de las cumbres, encarnó en su vida el espíritu rumano con una belleza y una autenticidad profundas que marcaron su siglo. Venció su escudo, en el que figuraba el arcángel Miguel, después de arrodillarse sobre las piedras de la iglesia y haber padecido tormentos en las cárceles. Después de heroicos sacrificios, logró reunir entre sus brazos y bajo la luz de sus ojos la voluntad joven de la nación, abriéndole el ancho cauce que ha corrido impetuoso a través de los siglos hasta hoy. Iordache Nicoara, introducción a Diario de la cárcel de Corneliu Celea Codreanu. Bienvenidos a Emisoras Patria Nueva Sociedad y nuestro programa Historia Total el día de hoy para tratar la vida de este extraordinario joven de ese curioso país tan lejano bacano que es Rumania. Quiero saludar al doctor Jorge Vargas. Buenas tardes, doctor. Vamos a entrar entonces con algunas materias históricas previamente a el conocimiento de lo que fue la Guardia de Hierro, el capitán y la Legión de San Miguel Arcángel. Junto a él quiero saludar también a Francisco Aldea, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes, Alexis. Buenas tardes a todos los auditores de Emisoras Patria Nueva Sociedad. Así es, aquí estamos una vez más en Historia Total para el capitán, el movimiento legionario rumano y lo que esto implicó en Europa entre guerras. Y finalmente quiero saludar a Nelson Donoso, que nos acompaña también hoy día. Un gusto tenerte con nosotros, Nelson. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a darle un homenaje a una de las figuras de las realizaciones, de las más grandes realizaciones nacionales habidas en la Europa de entreguerras. Así es, doctor, vamos a comentar para comenzar un poco qué es Rumania, porque conocemos deformadamente este país por las historias de alguna forma del conde Drácula, y es lo más cercano que tenemos como imagen, yo diría, de la mayor parte de los chilenos. Sin embargo, Rumania está más cerca de Occidente de lo que podríamos pensar. Es un fenómeno histórico social bien extraño, porque al comienzo del segundo siglo de la era cristiana, un emperador de origen español, de familia española, Trajano, entra a lo que era la Dacia, y ahí lleva bañolas, y entonces durante aproximadamente 200 años se mantiene una dominación romana hispánica en este lugar. Y extrañamente, cuando tiene que retirarse al sur del Danubio las legiones romanas, también se retiran de Rumania, de la antigua Dacia, y que desde luego había fundado una serie de lugares y de fortaleza. Además de eso, se ha de saber que a los legionarios que jubilaban se les daba tierras en esta zona, así que quedó una población mixta formada por soldados legionarios rumanos españoles y mujeres de la zona. Así que se formó una cosa social y que es muy interesante, porque después van a seguir pasando una serie de invasiones. Van a pasar los ostrogodos, los visigodos, van a pasar los turcos, hay muchos griegos en la zona también,
y van a pasar grupos amarillos, los húngaros, los hunos y los búlgaros. Y sin embargo, durante todos estos periodos en que no hay independencia, que también hay penetración de los polacos como eslavos, en que no tiene férreamente unido el pueblo de esta zona, Unido en torno a la fe. en torno a la fe. Y para nuestros auditores, son cristianos, pero muy particular, porque estos son cristianos ortodoxos en su gran mayoría, y que mantienen su independencia frente a los jefes de la Iglesia ortodoxa, tanto los de Constantinopla como los de Rusia. Así que es bien interesante esto, porque lo que está ahí acantonado entre eslavos, germanos, húngaros, búlgaros, griegos, turcos. Claro. Entonces, en todo esto ellos mantienen siempre su independencia, mantienen sus tradiciones, mantienen su lengua, porque me contaba alguien ahí que en la zona de Moravia se hablaba un rumano que casi era castellano como lo hablamos nosotros, los chilenos. Así es, doctor, porque me ha tocado escuchar acá a gente de la Embajada de Rumania en Chile en su momento, que han dado charlas, y es muy fácil de entender el rumano. Curiosamente hay algunas palabras nomás difíciles, pero lo demás se puede seguir casi sin problema. Sí, más fácil que el italiano. Mucho más. Como estamos viendo, entonces Rumania siempre fue una especie de puerta de entrada a Europa y a la vez frontera. De allí que venga esta tradición de los rumanos en términos de inicios de la historia cristiana en Occidente, de estar siempre combatiendo las invasiones de gente que venía a Europa a tratar de dominar. Y eso va a traer como consecuencia que conozcamos hasta hoy esta figura emblemática, decía yo al inicio, de Vlad el Empalador, este príncipe rumano que combatió en forma bastante dura estas invasiones y logró detenerlas. Pero eso es lo que sabemos de Rumania en general. Así que la figura de Cornelius Elea Codreanu entonces aparece en un contexto histórico donde yo diría que no se sabía mucho de Rumania. Exacto, porque después de la guerra de Crimea hay una serie de cambios de los mapas internacionales, y se va a crear entonces este Estado libre de Rumania que hemos conocido, y se va a traer entonces a un príncipe de la casa de Hohenzollern, el primero de los Carol. Y entonces va a empezar esto, y ya de repente se ven comprometidos con la Primera Guerra Mundial, se ven después en un interregno en la segunda, antes de la segunda, y finalmente viene la Segunda Guerra Mundial. Pero en este interregno hacia el año 30, 1930, estamos hablando más de 70 años, es cuando van a ser la Legión de San Miguel Arcángel y la Guardia de Hierro. ¿Podríamos hablar un poco, Francisco, de cuál es entonces el origen de Cornelius Elea Codreanu? ¿Nace y de dónde le viene este amor a su tierra tan grande que va a manifestar en la fundación de este movimiento? Bueno, Corneliu Codreanu nació en Moldavia, precisamente en la capital, en una ciudad llamada Iasi, y es el hijo mayor del matrimonio de un profesor de escuela rumano. Ahora, sin embargo, él va a rescatar siempre que su familia tiene un fuerte origen campesino, y eso es lo que va a destacar. E incluso se va a notar en su vida cuando él se dedica a trabajar precisamente en una granja junto a su hermano, cultivando precisamente la tierra. Ahora, lo más llamativo de la vida temprana de Corneliu es que después de hacer la escuela primaria y pasar a la secundaria en el liceo militar, llega una guerra en Rumania, una guerra civil. Tomemos en cuenta que Corneliu había nacido en 1899 y todavía no tenía 18 años, así que esto debió haber sido en la época de la Primera Guerra Mundial. Y en ese minuto, a pesar de no tener la edad reglamentaria, Corneliu se enrola en el ejército. Sirve en el 25º Regimiento de Infantería de Vaslui, junto a su padre, que en ese minuto está con el grado de capitán sirviendo en la guerra. Ambos parten a combatir al frente, y a pesar de que son derrotados y deben retirarse, es notorio que desde ese ámbito, digamos, desde la temprana lucha por la patria y haberse creado un ambiente fuertemente nacionalista por su padre,
que era fervoroso nacionalista rumano. De ahí puede haberle venido a Cornelius Celeda este amor que es tremendamente espiritual, pero a la vez tremendamente visceral por su patria, por Rumania. Bueno, debemos considerar también algunos hechos que en esos periodos va perdiendo Rumania algunos sectores de su territorio. Va perdiendo un sector con los húngaros, que eran, digamos, enemigos tradicionales. También tiene problemas con los búlgaros y con los rusos, sobre todo la parte que se llama la Besarabia rusa. Ahora, lo interesante también es que hay muchos rumanos fuera de Rumania. En la zona de Macedonia griega hay rumanos, y también en la zona de la actual de la pasada Yugoslavia también había rumanos allí. Y todos estos rumanos, a pesar que viven fuera, se sienten grandemente partidarios de la nación rumana. Así que aparte, digamos, del problema territorial, también hay un problema de pueblo allí, hay un pueblo unido. Digamos que dentro de los movimientos nacionales que se forman en todo el mundo, los 5 continentes, entre 1919 aproximadamente y 1945, yo diría que la Guardia de Hierro, la Legión de San Miguel Arcángel, junto con la Falange Española, van a ser 2, y se me está quedando incluso mencionar a un movimiento en... Perdón, se me acabó completamente el nombre. ¿El movimiento en? La Falanga. No, perdón. ¿En Irlanda? No, ya vamos a irnos a cualquier parte. Hay 3 movimientos que son profundamente confesionales. Uno es la Falange, otro es la Guardia de Hierro, que yo diría que es el más destacado de todos, y el tercero que se me escapó en este instante, y disculpen los auditores porque tengo un vacío ahí en el registro histórico. Pero particularmente la Guardia de Hierro va a tener una ligazón con el aspecto religioso, con la fe, enormemente profundo. ¿Y cómo surge en Cornelio este amor, esta fe profunda, intensa, y esta mezcla entre la política y la religión? Bueno, Cornelius siempre entendió que la política tenía que estar ligada a la religión, y que de hecho la política era el medio de realizar en términos prácticos la visión religiosa que era una manifestación espiritual. Por así decirlo, Cornelius lo que plantea es una suerte de dualidad, si podemos llamarlo así, entre el plano espiritual, que está dominado por la religión, y el plano práctico, que es conducido por la política. Pero ambos están integrados en Cornelius. No hay una separación entre lo que sería, por ejemplo, la vida privada, donde cualquiera puede profesar la fe que se le ocurra, y la vida pública, donde podemos hacer la política que se nos ocurra. Para Cornelius se trata de hombres completos, por así decirlo, que son profundamente cristianos, profundamente creyentes, pero al mismo tiempo eso se debe manifestar en su actuar político. Eso se debe mostrar en su actor político. Ahora, eso le debe evidentemente venir, por un lado, por la formación familiar, porque su madre, Elisa, era tremendamente religiosa, y desde pequeño les inculcó a los niños el fervor religioso, y además debe venir por un poco también por el clima general de la nación rumana, que precisamente se planteó siempre como un baluarte del cristianismo frente a la zona geográfica en la que estaba ubicada. De hecho, la ligazón entre nacionalismo y cristianismo en Rumania tiene este sentido, doctor, porque siempre el ser cristiano dentro de un país que está rodeado por fronteras de gente que no lo era, tenía que ver a la vez con reforzar la propia identidad y con mantener el nacionalismo vigente frente a los demás. Claro, y no nos olvidemos que el cristianismo fue predicado en toda esa zona desde que llegaron las legiones romanas, porque después viene la época Constantino, con la creación ahí de un centro, Constanza, con un centro, así que llegaban cristianos a esa zona, y después quedaron dentro, tal como lo expresé, dentro del sector ortodoxo, y se mantuvieron ahí en constante lucha, muy afianzado con el cristianismo, y siempre conservando este espíritu nacionalista, porque los cristianos de Constantinopla eran griegos, los cristianos de Bulgaria eran ortodoxos, pero muy fanáticos de su religión,
y muy expansivo, y los húngaros, que también se habían cristianizado después, eran católicos en su mayoría. Los polacos por el norte, a pesar de que no era nación todavía, sino que eran pueblos, también eran muy católicos. Entonces esta gente, que era gente de ambiente rural, porque Rumania es brutalmente campesina, fundamentalmente campesina, entonces se mantenía allí en torno a sus popes, sus curas, quienes eran en último término los que estaban afianzando el nacionalismo rumano. Hay otro paralelo también entre Cornelius Celeda Codreanu y José Antonio Primo de Rivera, porque ambos dos van a estudiar Derecho. Eso también es una cosa notable. Exactamente, luego de terminar, al regresar de la guerra, Cornelius cursa el último año de enseñanza media y termina, egresa, y en su ficha de estudiante quedan consignados dos detalles que son importantes. Uno es que tiene un carácter bastante dulce, bastante tratable, cercano, cordial, y la otra es que tiene una altísima conducta moral. Eso queda destacado en su hoja de vida, en su paso por la escuela militar, que vendría a ser un equivalente a la enseñanza media, y al final, como nota al pie de la hoja de clasificación, aparece el juicio: será un buen comandante, textual. Ellos estaban pensando en comandante de ejército, pero fue comandante de otras cosas un poco más amplias. Y posterior a eso, Cornelius se matricula precisamente en la universidad para estudiar la carrera de Derecho, y ahí comienza su actividad política, precisamente en la universidad. Respecto a ese tema, la mayoría de las universidades europeas y en la mayoría de los estudiantes de Derecho fueron los principales impulsores de reformas jurídicas a nivel nacional. O sea, el hecho del carácter formalista y muy disciplinado que tiene la carrera permitió que estos líderes que pseudo místicos, como el caso de Codreanu, lograra una cierta unidad en lo que se refiere coherencia en lo podría decir su doctrina, aunque a pesar de que a él no le gustaba esa palabra, porque a él no le gustaba lo que se llamara programa, pero eso le permitió un cierto disciplinamiento interno. De hecho, no le gustaba en absoluto el nombre de programa o lo que tuviese que ver con estas cosas típicas de los partidos políticos tradicionales. Dice Codreanu: la piedra angular de la que parte la Legión es no el programa político, sino el hombre, la reforma del hombre, no la reforma de los programadores políticos. La Legión de Arcángel San Miguel será por consiguiente más una escuela y un ejército que un partido político. Y respecto a ese hombre, un hombre en el cual se encuentren desarrolladas al máximo todas las posibilidades de grandeza humana sembradas por Dios en la sangre de nuestra raza. De esta escuela legionaria saldrá un hombre nuevo, un hombre con las cualidades de héroe, un gigante de nuestra historia que sepa combatir y vencer a todos los enemigos de nuestra patria. Bueno, va formando entonces este movimiento político que tiene una célula fundamental que se llama el nido. Para formar un nido se necesitan 3 personas de comienzo. Es muy parecido a lo que era el tercio español antiguo. Con 3 personas en combate, digamos, era la base del tercio, la base de los 3. Después los rusos van a poner la troika también como 3. Pero se va formando en diversas partes de Rumania, y también fuera de Rumania, de los rumanos externos, se van formando entonces diversos nidos que van a hacer posible que la Legión y la Guardia de Hierro logren hacer su ingreso en política. Este ingreso en política se va a demorar algunos años, porque la Guardia propiamente de la Legión de Arcángel se va creando en el año 1930. En 1930 ya empieza a hablarse de la Guardia de Hierro. Un par de años antes se hablaba de la Legión de San Miguel Arcángel. Y entonces, cuando Codreanu toma el mando, y con el nombre de capitán, aquí no hay Führer, no hay caudillo, no hay primer ministro, no hay duce, sino que hay capitán. Como señalaba Francisco, esta mezcla entre lo ético, lo moral, y lo religioso y lo político se da tal vez en ninguna otra figura con la fuerza que se da en Codreanu, y tiene que ver con su percepción del mal. El mal no se agota en la forma externa de un sistema político falso e injusto, está en el interior del hombre y tiene raíces en el orden sobrehumano del espíritu. Por ello, solo tiene sentido una lucha que abarque toda la complejidad de estos distintos aspectos.
Codreanu es consciente de ello y nos lo reitera desde la página de su diario. La característica de nuestro tiempo es que nos ocupamos de la lucha entre nosotros y otros hombres, no de la lucha entre los mandatos del Espíritu Santo y los apetitos de nuestra naturaleza terrena. Nos preocupan y nos complacen las victorias sobre los hombres, no la victoria contra el diablo y el pecado. Todos los grandes hombres del mundo de ayer y de hoy se han afanado especialmente por las luchas y triunfos exteriores. El movimiento legionario forma excepción, ocupándose también, aunque insuficientemente, de la victoria cristiana en el hombre con vista a su salvación. La responsabilidad de un jefe es muy grande. Él no debe deleitar los ojos de su ejército con victorias terrenales, dejándolos al mismo tiempo impreparados para la lucha decisiva, de la cual el alma de cada uno se puede coronar con la victoria de la eternidad o con la derrota eterna. La verdad es que leyendo este diario La Cárcel de Codreanu y leyendo todo lo que hay publicado sobre él, que hay muchas obras, y tenemos acá una obra que vamos a contar un poco, doctor, la que tiene usted en sus manos, queda claro que yo creo que Codreanu termina haciéndose político porque no queda otra opción que luchar en la arena política, pero él, si hubiese vivido en un mundo donde no hubiese tenido que desarrollarse políticamente, habría terminado, como decía Nelson, siendo un místico, no un pseudo místico. Yo creo que Codreanu era un místico entero, Francisco. Además que hay que considerar un factor. Terminada la Primera Guerra Mundial, Rumania se ve rodeada de repúblicas que van a ser satélites de la Unión Soviética. Después de la muerte de Lenin y cuando Stalin asume el mando, eso ya se ve notoriamente, que ya ni siquiera son gobiernos, por así decirlo, de pantalla de la Unión Soviética, sino que directamente son satélites de la Unión Soviética, bajo el régimen de Stalin. Y eso empieza a penetrar en Rumania y empieza a tener influencia en la universidad, que es el medio donde en ese minuto está moviéndose Codreanu. Codreanu ingresa a la universidad en 1919, en el otoño de 1919. A estudiar Derecho. Y ahí es donde comienza su lucha política, y su lucha política como tal, ya en una organización, va a nacer en 1923, un año después que termina la universidad, en la Liga de la Defensa Nacional Cristiana. Claro. Como pueden ver, que es un movimiento que no funda Codreanu, sin embargo se va a hacer cargo de la conducción casi inmediatamente después de su fundación, pero no lo funda él, y sin embargo ya está ahí conceptualizado el tema de la nacionalidad y del cristianismo como distinciones de los movimientos rumanos nacionalistas. O sea, ser estandartes de la nacionalidad significaba ser estandartes también de la religión cristiana, y eso queda claro por fuentes que ni siquiera son del propio Codreanu como tal, sino que vienen con anterioridad a él. Ahora, respecto a la guardia como tal, la Codreanu, al hacerse cargo de ciertos aspectos de la dirigencia de la Liga de la Defensa Nacional Cristiana, termina por aglutinar a la juventud y formar como una especie de versión juvenil de la Liga, la Legión de San Miguel Arcángel, que después terminará siendo un partido político autónomo, un movimiento político en realidad, para decirlo como correctamente. Correctamente, sí. Bueno, Alexis, has dado a conocer que aquí hay un texto sobre la Guardia de Hierro, y es un texto que, si bien fue editado en España, en realidad se hizo acá en Chile. Se editó en España en 1969, pero lo publica el profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica, don Sergio Miranda Carrington. Son los recuerdos de la Guardia de Hierro, y me tocó a mí conocer a dos de los hombres que participaron en estos relatos y en estos recuerdos. El principal fue Nikos Kirani, que era un rumano macedonio de la zona de Grecia, y que iba habitualmente a Rumania a ver la marcha y a cooperar con la Guardia de Hierro. Y el otro hombre era Aarón Popa, quien publicó aquí en Chile 2 libros sobre economía, uno de ellos la Antieconomía, y se juntaban en los cafés a los cuales yo participaba a contar todas estas relaciones y a ir aclarando fechas y viendo la marcha de lo que fue la Guardia de Hierro en esos años, y sobre todo viene el relato de los españoles, de los rumanos que van a España y que mueren, muchos de ellos en Majadahonda, y todavía en un montículo hay entonces un monumento en recuerdo de los rumanos que murieron en la Revolución Española, porque lo tomaron como si fuera un hecho rumano.
vale decir, todavía persistía en el recuerdo histórico de los pueblos, todavía persistía el hecho de esa unión con la cual habían empezado los dacios, con las legiones españolas, hispánicas, que llevó Trajano. Digamos que ahí mismo muere el segundo hombre de la Guardia de Hierro, John Mozza, que va a ser triunfalmente recibido, en realidad después de muerto en España. Su cadáver va a ser trasladado de vuelta a Rumania, y por todos los lugares donde pasa, todos los movimientos nacionales van a rendirle honores. Esto incluye delegaciones de la SS, de la Hitlerjugend en Alemania, y es una cuestión triunfal su regreso victorioso en la muerte, digamos, a Rumania, después de haber combatido en la guerra en España. Así que esto ya le va a dar un carácter heroico y sacrificial al movimiento, que se va a ver bastante marcado en el resto de la historia del movimiento. Claro, y hay otros nombres junto a eso. Está John Mozza, Vasily Marín, Jorge Klime, el príncipe Alexu Cantacuzino, sobrino de un general de ese apellido, Vanica Dobra, Nicolás Totu, John Dumitrescu y muchos otros que fueron a España. Y en un comienzo hicieron este viaje desde Rumania a España a pie, digamos, fueron por tren y por bus de la época, pero Francia no los dejó pasar. Entonces tuvieron que acudir a bajar por Italia y tomar un barco para poder llegar a la zona nacional, y después entonces entrar a el frente de guerra. Y Majada Honda está en Castilla la Vieja. Bueno, estas son emisoras Patria, Nueva Sociedad, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de internet. Estamos en Historia Total, revisando la vida de Corneliu Celea Codreanu, el capitán de la Guardia de Hierro rumana. Vamos con nuestro primer intermedio musical y volvemos un instante más. No se vaya a nuestra sintonía. Estábamos viendo algunos aspectos de su formación, algunas ideas generales, y también vimos algo sobre la historia de Rumania. Pero sería interesante entrar, Francisco, en un recuento de lo que va a ser Corneliu antes de formar la Guardia. Sí, antes de formar la Guardia, Corneliu, como ya señalábamos en el bloque anterior, participa en la Liga de la Defensa Nacional Cristiana, que es un movimiento que va a tratar de aglutinar principalmente a los universitarios, en la parte joven, digamos, a los universitarios rumanos, en torno al nacionalismo, para combatir precisamente el comunismo, que estaba bastante avanzado ya en las universidades rumanas. Ocurre un hecho en 1923 que va a ser interesante, porque va a marcar un poco la pauta de los años futuros de Corneliu, y es que el gobierno modifica el artículo 7º de la Constitución, y con eso le otorga a los judíos presentes en Rumania los mismos derechos que a los ciudadanos comunes rumanos. Para los nacionalistas esto fue un problema grave, porque evidentemente ellos, como defensores de Occidente y defensores de la cristiandad y defensores del nacionalismo y de la nacionalidad rumana como tal, obviamente tenían algunos entredichos con los judíos en genérico, y van a organizar los nacionalistas protestas, actos de reacción en contra de esto, y por ser considerado agitador, Corneliu es detenido y condenado a 7 días de prisión. Estos primeros 7 días van a marcar, por decir, la pauta de los años por venir, porque Codreanu efectivamente va a pasar bastante tiempo detenido. En distintas instancias el gobierno va a disolver primero la Legión, después la Guardia, en sucesivas ocasiones, y Corneliu cada vez que ocurre algo de esto es detenido nuevamente y encarcelado, hasta que finalmente, como muchos de ustedes ya sabrán, muere precisamente estando preso. Lo que es un detalle interesante. Y lo que quiero señalar es que Corneliu Celea Codreanu, cuando se entrevistó con Julius Evola, él marcó inmediatamente la diferencia con los que lo comparaban con el fascismo italiano y con el nazismo alemán, puesto que él señalaba que para el fascismo lo que se destacaba era la forma. El Estado debía conformar una cultura. En cambio, para el nazismo era la raza sobre la cual se sustentaba la cultura.
y para Codreanu era la religión. Digamos que esta visita de Julius Evola, este intelectual destacadísimo, ¿no? Que se considera uno de los ideólogos del fascismo italiano, pese a que no fue militante nunca del partido, queda reflejado en un texto del año 38, escrito en Bucarest, por Julius Evola. Yo creo que sería interesante darlo a conocer en esta instancia. Dice: rápidamente nuestro automóvil deja tras él esa cosa curiosa que es el Bucarest del centro, un conjunto de pequeños rascacielos y de edificios muy modernos, esencialmente de tipo funcional, con unos escaparates y unas tiendas de estilo entre el parisino y el americano, siendo el único elemento exótico los frecuentes sombreros de astracán de los agentes y los burgueses. Llegamos a la estación norte, tomamos una polvorienta carretera provincial flanqueada de pequeños edificios del tipo de aquello de la antigua Viena que conduce en línea recta hacia la campiña. Tras una media hora larga, el coche tuerce bruscamente hacia la izquierda, toma un camino campestre, se detiene frente a un edificio casi aislado entre los campos. Es la llamada Casa Verde, resistencia del jefe de los guardias de hierro rumano. La hemos construido con nuestras propias manos, nos dicen con cierto orgullo los legionarios que nos acompañan. Intelectuales y artesanos se han asociado para levantar la residencia de su jefe, casi con un símbolo y un rito. El estilo de la construcción es rumano. Por los dos lados se prolonga por una especie de pórtico hasta el punto de dar la impresión de un claustro. Entramos, subimos al primer piso. Viene a nuestro encuentro un hombre joven, alto y esbelto, en ropa deportiva, con un rostro abierto y que da inmediatamente la impresión de nobleza, de fuerza y de lealtad. Es justamente Cornelio Celeda Codreanu, el jefe de la Guardia de Hierro. Su tipo es específicamente ario-romano, parece una reaparición del antiguo mundo ario-itálico, mientras sus ojos gris azulados expresan la dureza y la fría voluntad propia de los jefes, táneamente en el conjunto de la expresión una nota particular de idealismo, de interioridad, de fuerza, de comprensión humana. Incluso su forma de conversar es característica. Antes de responder, parece absorberse en sí mismo, alejarse, para después de pronto comenzar a hablar, expresándose con una precisión casi geométrica, en frases bien articuladas y orgánicas. Después de que toda una falange periodista de todas las naciones y colores que no saben preguntarse sobre otra cosa que aquello que está unido a la política más contingente, esta es la primera vez, y lo noto con satisfacción, dice Codreanu, que viene a mí alguien que se interesa ante todo por el alma, por el núcleo espiritual de mi movimiento. He encontrado una fórmula para contestarle a estos periodistas y decirle algo más que nada, a saber, nacionalismo constructivo. El hombre se compone de un organismo, es decir, de una forma organizada, después de las fuerzas vitales, después del alma. Se puede decir lo mismo de un pueblo. Y la construcción nacional de un Estado, bien que ella tome naturalmente estos tres elementos, puede experimentar principalmente, no obstante, y por razones de cualificación diversas y de herencia diferente, los movimientos de uno de estos tres elementos. Según mi opinión, el movimiento fascista predomina el elemento Estado que corresponde al de la forma organizada. Aquí habla la potencia formadora de la Roma antigua, maestra del derecho, de las organizaciones políticas, de las cuales Italia es la heredera más pura. En el nacionalsocialismo está, por el contrario, puesto de relieve aquello que se refiere a las fuerzas vitales, la raza, el instinto de la raza, el elemento étnico nacional. En el movimiento legionario rumano, el acento está puesto sobre todo en aquello que, en un organismo, corresponde al elemento alma, sobre el aspecto espiritual y religioso. De ahí vienen las características de los diferentes movimientos nacionales, visto que al final comprenden los tres elementos y no niegan ninguno de ellos. El carácter específico de nuestro movimiento nos viene en herencia. Ya Heródoto llamaba a nuestros padres los dacios inmortales. Nuestros ancestros getotracios tenían fe, antes incluso el cristianismo, en la inmortalidad e indestructibilidad del alma, lo cual solo demuestra su orientación hacia la espiritualidad. La colonización romana ha añadido a este elemento el espíritu romano de organización y de forma. Todos los siglos siguientes han disgregado a nuestro pueblo y lo han hecho miserable, pero de la misma forma en que un caballo enfermo y postrado se puede reconocer la nobleza de su raza, igualmente se puede reconocer también en el pueblo romano de ayer y de hoy los elementos latentes de esta doble herencia. Y es esta herencia la que el movimiento legionario quiere despertar, continúa Codreanu. La parte del espíritu quiere crear un hombre espiritualmente nuevo. Una vez realizada esta tarea de movimiento, el despertar de la segunda herencia nos espera, es decir, el de la fuerza romana políticamente formadora. Así el espíritu y la religión son para nosotros el punto de partida. El nacionalismo constructivo es el punto de llegada, una simple consecuencia. La ética, simultáneamente ascética y heroica, de la Guardia de Hierro consiste en reunir uno y otro punto. Exactamente. Si bien la Guardia tiene su estructura, como el ser el Consejo de la Legión, su jefe, el capitán, el Senado, las organizaciones universitarias, la Hermandad de la Cruz, que encuadraba a los estudiantes secundarios, sin embargo, la base estaba en el nido. Había dicho el capitán: el jefe de un movimiento debe tener muy en cuenta la realidad, y ahora mi realidad era el hombre aislado, un infeliz campesino pobre que lloraba en una aldea, un desgraciado obrero enfermo, un intelectual desarraigado. Entonces a cada uno de estos seres le di la posibilidad de reunir a su alrededor a un grupo del que era un jefe,
el nido con su jefe. Yo no le nombraba jefe de nido, eran sus fuerzas, vale decir, los mismos participantes del nido, que le elevaban, las que le nombraban, y no se convertía en jefe porque yo lo quisiera, sino porque él podía reunir, convencer. Partiendo del jefe de nido, lentamente llegué al jefe del pueblo, de allí al jefe de distrito, al de la provincia, y tan solo en 1934, vale decir, después de 7 años, al jefe de región. Ahora, ¿qué consistían los principios básicos del nido? El primer principio era la ley de la disciplina. Sed disciplinados porque solo así venceréis. Seguid a vuestro jefe en lo bueno y aún en lo que parezca difícil. Segundo principio, ley del trabajo. Trabajad cada día. Trabajad con placer. Sea la recompensa de ver en vuestro trabajo no la ganancia, sino la alegría de haber puesto un ladrillo en la elevación de la región, en el florecimiento de Rumania. Tercero, ley del silencio. Hablad poco, solo cuando sea indispensable. Sea vuestra oratoria la oratoria de los hechos. Obrad y dejar que los demás hablen. Ley de la educación. Debéis llegar a ser héroes, que el nido sea vuestra escuela. Conoced bien a la región. Quinto, ley de la ayuda mutua. Ayudad al hermano herido en la desventura. Jamás le abandonéis. Y sexto, ley del honor. Sed fieles a los preceptos del honor. Luchad y sed honesto. Dejad a otros el camino de la infamia. Para vosotros mejor es vencer o caer combatiendo en el camino del honor. Y esta era la organización tan simple de la Legión de San Miguel Arcángel, y estos eran los nidos y el espíritu de estos nidos. Interesante porque Cornelio empieza a construir su movimiento desde la base, y eso es lo que está reflejando, lo que él mismo está señalando respecto a los nidos. Primero, no es una autocracia en el sentido que él esté designando a los líderes en cada nivel. Los líderes se van designando a sí mismos por la elección de los grupos que van formando. Eso yo creo que es un contrapunto, digamos, a esta noción piramidal, estructurada, súper jerarquizada de muchos otros movimientos nacionales. Este es un movimiento que surge de la base. Claro. Habitualmente un movimiento político hace una estructura vertical y va llenando los espacios, como quien dice, va poniendo en estos huecos a su gente. Pero aquí es al revés. Aquí se empieza desde abajo y de ahí van surgiendo los jefes. Y si un jefe no sirve por diversas razones, el nido elige otro jefe. Y cuando el nido completa 13 personas, cuando llega al 14, se vuelve a dividir y se forma otro nido. Aquí se cubren las bajas que se han creado ahí con otros participantes. Así que esto va creciendo permanentemente. Yo he visto que ha habido intentos, Francisco, por emular esta idea de los nidos, pero nunca con el éxito que tuvo Codreanu en su momento. Y yo creo que porque además los nidos tenían una doble función. Por una parte tenían la función política, pero por otra parte estaban muy mezclados al tema. Exactamente, estaban tremendamente vinculados al tema religioso, y además hay que tomar en consideración que estaban vinculados con el tema agrícola campesino, que en Rumania era bastante fuerte. Como lo señalábamos recién, Rumania era principalmente un país campesino. Entonces este nivel de estructura de los nidos desde abajo le permite manejar una estructura que es bastante manejable desde la perspectiva religiosa por un lado, y desde la perspectiva de la estructura social está basada en el campesinado. Y además dentro de la misma Rumania habían también algunas minorías muy activas. Hemos recién hablado, ¿no es cierto?, de las minorías judías, que eran muy activas y manejaban prácticamente todo el sistema de comunicaciones, de prensa y de radio. Pero además popularmente había otro grupo muy activo y muy grande, que podía alcanzar un 20%, que eran los gitanos. Los gitanos rumanos que se sentían muy rumanos, no se habían nunca incorporado realmente a esta cultura, a esta civilización campesina. Respecto a este tema de la presencia de los judíos, va a haber una mujer que se constituye en una especie de Esther en Rumania, y que tiene todas las características de este personaje bíblico, que es Elena Wolf, conocida en Rumania por una latinización del nombre como Elena Lupescu. Tampoco era su apellido Wolf originalmente, pero la cosa es que esta mujer va a tener un papel destacado en la persecución que se va a hacer contra la Guardia de Hierro, doctor.
Bueno, de partida, ¿no es cierto?, vamos a tener nosotros el hecho de que ya unos Hohenzollern habían llevado colonias judías a la zona de Besarabia, a la zona de límite de Rumania con Rusia, habían llevado colonias judías a trabajar el campo, el agro, pero estos elementos también habían entrado a las ciudades, y entonces cuando aparece esta mujer como amante del rey Carol II, que es un personaje bastante extraño, porque hacia el año 26 había dimisionado, como dice, y había dejado a su hijo Miguel como rey, y posteriormente entonces este hijo de menor de edad, posteriormente él lo va a desplazar y va a asumir el reinado, y esto causa un escándalo muy grande, que este hombre, aparte de sus amores con la señora Lupescu, empieza a pedir que se le pague sus sueldos desde el momento en que él había renunciado. Vale decir, hubo que pagarle como 6 años retroactivos de su sueldo como rey. Y es un hombre que cuando llega al poder llega con un gran sentido contrario a la opinión pública rumana, y justamente uno de los que combaten al rey va a ser entonces la Guardia de Hierro. Y de hecho se lo va a cuestionar precisamente en la perspectiva moral por estos amoríos que tiene con la Lupescu, su amante, y esto es declarado, y me recuerda un poco esa prédica de San Juan Bautista contra Herodes, que también tiene la relación, ¿no? Exactamente, sí. El símil es bastante cercano. Un poco más adelante, cuando hablemos de la muerte de Codreanu, vamos a volver sobre el tema, pero en el fondo el símil es exactamente el mismo. Herodes con Salomé, y al final la cabeza de Bautista, que denunciaba esta relación, es la que va a terminar cayendo, y en este caso la Bautista sería Codreanu. Además de la inmoralidad de Carol por el tema de las relaciones con esta señora, está también los negociados que hacía Carol estando en el poder. Codreanu relata que él tenía antecedentes de que, por ejemplo, se habían firmado decretos que obligaban a todos los oficiales del ejército a tener 10 uniformes cada uno. ¿Y qué lo fabricaba? Lo fabricaba una empresa de la cual uno de los dueños era el rey Carol, precisamente. Y además existían documentos que probaban que los materiales de guerra que había comprado Rumania en Checoslovaquia, a la fábrica Skoda, habían ido por ahí con su comisión también a las arcas del rey Carol. Así que Carol era, por un lado, el modelo de gobernante, y por un lado el blanco perfecto para los ataques de cualquiera que tuviera un mínimo sentido de la decencia, como era el caso de Codreanu y la Guardia de Hierro. Otra cosa interesante del movimiento de Codreanu es que, siendo Codreanu básicamente un intelectual, y aunque no le haya gustado la palabra, un doctrinario, logra hacer que este movimiento, que es una élite dentro de la juventud rumana, penetre muy rápido y sea apoyado ampliamente por los obreros y por los campesinos. Y es una cosa absolutamente notable, porque va a tener su mayor influencia justamente en esos dos mundos que aparentemente están tan lejanos al mundo universitario del cual venía Codreanu. ¿Cómo se produce esto? Bueno, hay una reacción popular, no solamente contra la situación política interna, sino que también ellos ven el problema externo, porque pensemos que ya la Unión Soviética estaba organizada, ya el Partido Comunista estaba entrando a Rumania, y eso significaba que, así como había entrado en un momento en Bulgaria, como había entrado en Checoslovaquia y en la misma Alemania, podía entrar en Rumania, pero resulta que Rumania estaba al lado, era vecino, y el zarpazo de los rusos, de los eslavos, ellos lo sentían presente. Así que todo el mundo se unió frente a este grupo nacionalista, y era la base popular la que fundamentaba esto. No era el ejército, a pesar de que en una época después tuvieron una alianza con el general Antonescu, pero eso se debió fundamentalmente al desplazamiento que hicieron del rey Carol. Lo particular, tomando lo que está diciendo el doctor, el movimiento de Guardia de Hierro fue uno de los movimientos que alcanzó mayor porcentaje dentro del electorado. Si no me equivoco, llegaron a un 20% total, tomando en cuenta la manipulación electoral que había en aquel momento. O sea,
Yo creo que fue un movimiento mucho más por parte del pueblo y especialmente los campesinos y los estudiantes, puesto que era su base, era el estudiantado y también campesinos. De hecho, ellos tenían sus negocios propios, bazar, etcétera, y trabajaban la tierra para así poder sustentar el movimiento. Sí, otro aspecto súper destacable de la Guardia de Hierro es que Codriano dijo a un principio que ellos tenían que generar sus propias fuentes de financiamiento, no querían depender de ninguna suerte de sponsor o auspiciador o empresario que les estuvieran entregando recursos para poder hacer las cosas, y por eso forma estos campos de trabajo, que son también una experiencia bastante inédita, doctor. Y además de eso, es muy cuidadoso en que no aparezca financiado ya sea por la Alemania de Hitler o por la Italia de Mussolini. Siempre se mantiene en un problema, en un terreno de independencia política económica, y se va creando entonces este movimiento que popularmente ayuda, tal como se ha expresado acá, la edificación de la sede nacional es una edificación que se hace con material aportado por los militantes y por trabajo personal de los militantes que van levantando allí esta gran casa. Yo creo que eso también debe haber afectado un poco el nivel de adhesión que manifestaron los rumanos por la Guardia de Hierro, porque si uno lo analiza, cualquier movimiento político, sea del carácter que sea de la doctrina que sea, sus fuerzas en una primera etapa siempre las agota en la búsqueda del poder político, en la obtención del poder político, planteando siempre el discurso de que una vez que esté en el poder va a realizar las transformaciones que plantea en su programa o en sus declaraciones de principio o lo que sea. En cambio, en el caso de la Guardia de Hierro lo que ocurre es precisamente lo contrario. Ellos pretenden transformar la sociedad rumana, pero lo empiezan a hacer desde abajo hacia arriba, por así decirlo. Empieza a realizarse el comercio legionario, empiezan a realizar otras labores, terminan teniendo el batallón de comercio legionario, tienen bazares, como señalaba Nelson, tienen, en fin, un montón de lugares donde desarrollan actividad económica, lo hacen también en los campos, comienzan la construcción de un hospital que no lograron terminar por los sucesos que ocurrieron más adelante, específicamente en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, o sea, y esto a los ojos del ciudadano común y corriente debe haber sido un cambio bastante brusco. O sea, entre los políticos de absoluto lo que hacen es hablar y hablar y hablar de lo que van a hacer cuando lleguen al poder, y cuando llegan al poder evidentemente no hacen nada. Y estos muchachos que están en la guerra diaria contra el comunismo por un lado, por otro lado propagando su doctrina, además que se lo pasan en la cárcel por orden del rey, y además que son perseguidos, hostigados y molestados por todos los otros movimientos. Al respecto, cabe señalar una pequeña aclaración, digamos, para los auditores que no conocen mucho la distinción. La Legión de San Miguel Arcángel se fue el 24 de julio de 1927. La Guardia de Hierro se funda 3 años después, el Domingo Ramos de 1930. La Guardia de Hierro se funda como una especie de brazo armado, por así decirlo, de la Legión de San Miguel Arcángel, como una especie de grupo de protección, como una especie de SA, como una especie de grupo de choque. Y el símbolo de la Guardia de Hierro es bastante específico. Es un enrejado que no puede ser reproducido actualmente, por eso en todas partes aparece un enrejado de 3 vigas verticales, 3 vigas horizontales, que quieren representar obviamente una cárcel. Pero dentro de eso, por detrás de eso, en los dibujos originales de la época, lo que aparece es un gigante verde. Entonces lo que querían representar era que la cárcel, digamos el Estado, el rey Carol y sus secuaces, obviamente lo que estaban tratando era aprisionar este gigante verde que era el espíritu legionario rumano, que se expresaba en la Legión de San Miguel Arcángel. Ahora, para terminar la idea con la que había comenzado, entonces estos muchachos que se dedican a la acción política, que obviamente se manifiesta a través de todo un trabajo social, económico y un desarrollo de sus ideas en actos concretos que tienen que ver, obviamente, en forma directa con beneficio en la comunidad. Si nos damos cuenta, estamos en una época en que la especulación económica era bastante fuerte y estos muchachos desarrollan el comercio legionario, donde obviamente no hay intereses, no hay grandes márgenes de ganancia. El comercio legionario es casi comercio trueque, obviamente la gente se ve beneficiada por un lado, y por otro lado ve estos muchachos que son un ejemplo de trabajo y ya no del mero discurso político. Eso debe haber sido muy fuerte para la sociedad rumana y debe haber redundado en el fuertísimo apoyo que obtuvo a nivel popular la Guardia de Hierro. Son las 20 horas 57 minutos en Chile. Estas son emisoras Patria Nueva Sociedad, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de internet. Estamos en Historia Total contándoles la vida de Cornelius Zelaya Codriano, el capitán de la Guardia de Hierro rumana. Volvemos un instante más, no se vayan a nuestra sintonía.
En 1923, Codriano es encarcelado por primera vez, con un grupo de jóvenes camaradas complotados para hacer justicia entre los traidores y enemigos de la nación rumana. De esta estancia, la prisión de Bacaresti surge como indestructible fraternidad, el núcleo que ha de convertirse en el eje fundacional del movimiento legionario. La dura cesis de la cárcel lleva al jefe a profundizar en su interior el alcance de una lucha que no puede ser meramente política. El héroe de la juventud nacional va a ser también su profeta. En la meditación de estos días de encierro comienzan a modelarse en su alma los rasgos del místico y del santo que conducirá a los suyos bajo la custodia celeste del arcángel San Miguel. Muchos han hablado de que Codriano experimentó una revelación o manifestación del arcángel. Las propias palabras del capitán parecerían indicarlo. Jamás había sido atraído por la belleza de una imagen, pero me sentía ligado a esta con todo el alma y tenía la impresión de que el arcángel estaba vivo. Desde entonces he empezado a amar la imagen. Cada vez que entrábamos en la iglesia abierta, entrábamos y nos arrodillábamos ante ella, y el alma se nos llenaba de calma y alegría. De rodillas ante la imagen en la capilla de la cárcel se ofrece al Señor como víctima propiciatoria. Señor, tomamos sobre nosotros todos los pecados de esta raza, acepta nuestro sufrimiento y haz que estos sufrimientos fructifiquen en días mejores para ella. El Señor recibirá esta plegaria y aceptará el ofrecimiento y lo conducirá hasta el martirio. Los frutos de esta entrega generosa perduran hoy, pese a todo, con motivo de esperanza. Obtener la libertad inicia a Codriano un experimento que en los años venideros extenderá a escala nacional, el de los campos de trabajo, cuya finalidad es doble. Uno, la financiación del movimiento, pues el jefe rechazará siempre las subvenciones que comprometen y esclavizan y no cree la validez de una organización incapaz de hallar en su propio seno los recursos necesarios para su vida y desarrollo. Dos, la educación de sus militantes por el trabajo y el sacrificio. Ya se muestra aquí lo que ha de ser nota esencial y distintiva del movimiento legionario, su preocupación por el nacimiento del hombre nuevo. El país muere por falta de hombres, no por falta de programas, y por esto no debemos crear programas nuevos, sino hombres nuevos. Como si el régimen corrupto que somete a la patria rumana intuyera el peligro que nace y lo amenaza en sus raíces más profundas, la represión arrecia. Codriano es nuevamente detenido, sus camaradas son torturados. Ya en libertad interviene como abogado en el proceso a uno de los suyos. Es agredido en la misma sala por el jefe de los torturadores, el prefecto de policía Manciu, al que mata en legítima defensa. Codriano retorna a la cárcel. Saldrá absuelto del proceso, que se transforma en acusación contra los verdugos. El triunfal retorno a Iasi, durante el cual Codriano es aclamado como triunfador por decenas de miles de rumanos, en su mayoría estudiantes y campesinos, señala el alto grado de popularidad que su figura ha alcanzado. Las masivas manifestaciones de simpatía se repetirán con motivo de su casamiento con Elena Ilinoiu, cuando los novios son acompañados por 2.300 vehículos y una caravana de varios kilómetros. La lucha del joven estudiante ha hecho vibrar las fibras más íntimas de los corazones sanos de la patria. 90.000 jóvenes nacionalistas asistieron al matrimonio de Cornelio Codriano, y estamos hablando recién del año 1925, es decir, 2 años antes de la fundación de la Legión de San Miguel Arcángel, 5 años antes de la fundación de la Guardia de Hierro, lo que significa que en ese minuto ya Cornelio era una figura bastante relevante dentro del quehacer político rumano y bastante magnética, por decirlo de alguna forma, para la juventud rumana en cuanto modelo. Doctor. Bueno, empieza esto y va a entrar ya la política con la Segunda Guerra Mundial, y ahí entonces vamos a tener dentro de Rumania todo este complejo. Por una parte el rey Carol, por otra parte las presiones de Grecia e Inglaterra, las presiones también de Hungría, que había sido su enemigo natural de la parte de Transilvania, y las mismas presiones de Adolfo Hitler, para lograr entonces encontrar un movimiento político más o menos afín. Pero esto va a cambiar totalmente en el momento que el rey Carol decide la alianza con Alemania, y se va a morigerar un poco la lucha contra la Legión, contra la Guardia de Hierro, y posteriormente va a venir entonces la llamada dictadura del general Antonescu, con el envío de las tropas rumanas al frente de Stalingrado, y van a estar allí cuando viene el derrumbe del general Paulus, con la entrega de todo el ejército alemán en su rendición. Bueno, todo esto entonces va a tener una influencia bastante grande en lo que va a pasarle a la Guardia de Hierro dentro de Rumania, porque ya está muerto el capitán, y va a tomar entonces el mando Orea Sima, y mientras Orea Sima está
en una posición intermedia los legionarios que ya habían tenido dificultades con Antonescu y habían sido llevados a Alemania a trabajar en las fábricas Heinkel de aviones cerca de Berlín. Va a llegar un momento que cuando Oria Siman se va a Italia, entonces los alemanes van a meter al campo de concentración de Buchenwald a los miembros de la guardia que se encontraban en Alemania, cuando ellos habrían preferido estar combatiendo en el frente ruso. Una de las paradojas más increíbles de la historia de los movimientos nacionales de Europa. Claro. Realmente impactante. Y me acuerdo que Nicolás Kirani me contaba que cuando ellos fueron liberados en Buchenwald y se consiguieron unos vehículos, salieron todos con el brazo en alto, como lo hacía la Guardia de Hierro. Entonces nadie entendía nada cómo estos prisioneros en Buchenwald salían brazo en alto, cuando brazo en alto era la expresión del Partido Nacional Socialista Alemán. Yo quiero volver atrás porque hay un documento que es la carta de los legionarios rumanos del Frente Español de John Mozza, porque lo hemos nombrado solamente la pasada, y quiero leerla porque en realidad esta carta es una cosa notable. Hacia el año 1937. Dios ha concedido a 7 legionarios del capitán el pasar la fiesta de Navidad y esperar el año nuevo con la mano sobre el fusil, la granada o la ametralladora, diseminados por las carreteras de Madrid o en la montaña en la lucha ardorosa contra los que sacan los ojos del Salvador y con la bayoneta y ultrajan a las santas imágenes de la Madre de Dios y su Hijo Divino. Les ha honrado, digo, porque no puede haber para un hombre un honor más grande, un llamamiento más lleno de frutos espirituales que el ser defensor de Cristo y por Cristo del linaje cristiano. El año que ha pasado, 1936, abrió esta lucha cruel en el suelo español. El año en que entramos, 1937, ¿quién sabe a qué otras pruebas, quizá mayores, va a someter a los hombres y a los pueblos? Hacia este año nuevo que alborea la aurora de la sangre, encaminarse los rumanos con el espíritu limpio de molicie y de vacilaciones, preparados espiritualmente para tiempos grandes, de encrucijada. Que sus corazones reciban el nuevo espíritu de honradez legionaria, reuniendo toda la pureza del alma que aún poseen, para producir quizás con sufrimiento la cosecha preciada del sacrificio por la cruz y por la estirpe. Dejemos a un lado aquella palabrería vana y especialmente aquella creencia de que hemos cumplido con nuestro deber solo por haber luchado con palabras huecas, con apariencias, con alabanzas estériles y decisiones que no son seguidas del peso áspero de los actos, de los sacrificios o de las cargas. Despojémonos de todas nuestras debilidades, miedos, ambiciones. Elevemos a la cumbre, revestido de todo lo mejor, de lo más valiente, de lo más puro de nuestro espíritu. Y así, amados, esperemos órdenes para abrirnos paso, y expuestos a verter nuestra sangre y a morir entre las negruras de tinieblas y de perdición que envuelven cada vez más a nuestra estirpe. Solo así, dirigiéndonos por el camino que ahora se nos abre, podremos esperar días de sol y de victoria rumana en este año nuevo que se aproxima, lleno de tinieblas y dificultades. Porque Dios no lleva en el carro de la victoria más que a los valientes, a los que están dispuestos a perder sus vidas para rescatar su estirpe y su alma. John Mozza. Y además hay una crónica en un periódico rumano que se llama La Libertad, donde este rumano escribe con motivo de las Navidades del año 36, cuando va a empezar el año 37, y dice así: sin duda la bestia roja será vencida al fin, pues la iglesia fundada por Cristo no podrá ser vencida ni por las puertas del infierno. Pero he aquí, sin embargo, que en los países donde el comunismo diabólico ha vencido, la iglesia ha sido aniquilada, no para siempre, pero sí para el siglo actual, vale decir el siglo XX, y en su lugar se ha enseñoreado el poder diabólico de la incredulidad, de la corrupción, con los sufrimientos y la muerte espiritual y corporal de los hombres de hoy. Creemos en la resurrección de la iglesia, tanto en Rusia como en la España comunista, pero esta resurrección, como la salvación de nuestra patria, de la desgracia del dominio del anticristo, depende de nuestro esfuerzo. Dios ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero Dios ha tenido confianza en el esfuerzo de los hombres y en su adhesión a él. Y con esta imagen de San Miguel Arcángel también dice: sin lucha valerosa, ni el arcángel San Miguel ha podido librar al cielo de las huestes de Lucifer, el jefe de los ángeles rebeldes. Religiosa la concepción. Pero es una religiosidad cristiana combativa y europea, y eso es algo notable. No tiene nada que ver esto con ese judeocristianismo de llantos y contemplaciones de dolor por sí mismo, digamos, un mundo. Digamos, usted estaría hablando
de una época preconciliar, Exactamente. no lo que ha pasado después. Exactamente. Sí. Tampoco un terror y temblor al estilo de Kierkegaard. No, por Dios, si no tiene de existencialista eso. Claro. A eso me refería. Además, disculpa, no sé si el símil sea lo más correcto, pero la verdad es que al escuchar hablar de la Guardia de Hierro, y creo que fue la primera impresión que tuve cuando leí el libro de Miranda Carrington, uno tiene la impresión de que si tuviéramos que hacer retroceder la Guardia de Hierro 1000 años, 800 años, los encontraríamos súper cómodos con las túnicas blancas y las cruces de malta rojas en el pecho, como templarios instalados en Europa. O como Porque- templarios combatiendo en Jerusalén. Como templarios combatiendo en Jerusalén, exactamente, porque es más o menos el mismo espíritu, o sea, una especie de... Es una orden monástica de una guerrera. orden monástica de guerrera, exactamente lo mismo, sí. Aquí se plantea la misma lucha que plantea el Bhagavad Gita y que en realidad que la lucha interior. Él plantea la religiosidad como una lucha interior que se manifiesta hacia el exterior. Que, o sea, viene de toda una raíz pagana que se manifestaba en la antigua, proyecta en la Edad Media con el espíritu gibelino, lucha entre los gibelinos y los guelfos, y que en cierta forma se plantea los templarios que dijo recién Francisco y la legión que estamos hoy día señalando. Es un cristianismo militante, tan militante como en su momento y en su origen pudo haber sido, doctor, la orden jesuita, Exactamente. la compañía de Jesús, Como fue en un comienzo. en un comienzo, a eso me refiero. Porque es Antes, que los antes autores- se fuera atrapado por ciertos elementos que no eran cristianos viejos. Sí, está súper claro eso. Sí. Francisco, No, Nelson quería aportar algo. Mire, respecto a la religiosidad de Codreanu, quiero señalar un texto que él escribió en aquella época, que dice: la mejor manera de acabar con un pueblo es despojarlo de su alma, de su espíritu, de su esencia, para conseguir que el gobierno secreto del mundo, esto es una frase nueva así, nos ha impuesto dos dioses, la materia y la razón. Al adorar a estos falsos dioses, los pueblos venden su alma al diablo y se convierten en marionetas. Materia y razón deben estar al servicio de la espiritualidad, del alma de cada pueblo. Aquí dice la materia. Dice: en este siglo en que la materia es dueña omnipotente, en el que nadie empieza una cosa sin antes preguntarse cuánto dinero tiene, Dios ha querido demostrar que en la lucha y en la victoria legionaria la materia no ha tenido parte alguna. Con nuestro gesto audaz nos separábamos de la mentalidad dominante en el siglo y matábamos en nosotros un mundo para crear otro distinto, alto hasta los cielos. El dominio absoluto de la materia será destruido para ser sustituido por el dominio del espíritu, de los valores morales. No negamos ni negaremos la existencia, el sentido y la necesidad de la materia en el mundo, pero negamos y negaremos eternamente el derecho a su predominio absoluto. Chocábamos así contra la mentalidad según la cual el becerro de oro era considerado como el centro y el significado de la vida. Nos dábamos cuenta de que siguiendo este camino en la relación entre el espíritu y la materia, habremos agotado en nosotros todo valor, toda fuerza, toda fe y toda esperanza. La fuerza de nuestros comienzos las habíamos encontrado tan solo en la fe inmutable, que siguiendo las leyes de la armonía original de la vida, la subordinación de la materia al espíritu, nos ha permitido vencer las adversidades y triunfar sobre las fuerzas satánicas, coaligadas con el fin de destruirnos. La razón, otra característica de nuestro comienzo, además de la falta de dinero, ha sido la falta de programa. No hemos tenido ningún programa. Este hecho hará nacer una gran interrogante: organización política, sin ningún programa dictado por la razón, elaborado por unos hombres. Pero no nos habíamos reunido porque pensásemos de la misma manera, sino porque sentíamos de la misma manera. No teníamos el mismo modo de pensar, sino la misma estructura espiritual. Esto significaba que la estatua de otra diosa, la razón, sería destrozada. Lo que el mundo había levantado contra Dios, nosotros, sin derribarlo ni despreciarlo, lo volvíamos a su verdadero sitio, al servicio de Dios y del sentido de la vida. Si no teníamos por consiguiente ni dinero ni programa, teníamos en cambio a Dios en el alma, y Él nos inspiraba la fuerza invencible de la fe. Codreanu. doctor, Bueno, es interesante volver sobre estos hechos que los miembros de la Guardia hacia el año 42 fueron llevados a trabajar como esos voluntarios de los países del este y de los países del oeste también, que iban a las fábricas alemanas, pero hacia el año 43 entonces fueron trasladados a este campo de concentración de Buchenwald, donde había muchos rumanos, y no solamente de la Guardia, sino que habían otros. Y les llama mucho la atención en este relato
que los soldados alemanes que cuidaban este campo de concentración en realidad no eran alemanes, eran soldados rusos del llamado Ejército de Blasov, que tenía un nombre muy particular, Ejército de Liberación de Rusia, y que Alemania los estaba ocupando no para combatir en el frente contra los soviéticos como ellos querían, sino que lo estaban ocupando para que hicieran de guardia de los detenidos. Vale decir, en Buchenwald los carceleros, la minoría eran alemanes, la mayor parte eran rusos, lo cual también se daba en otros, bueno, habían carceleros de origen polaco. Bueno, estamos llegando al final del programa ya, y hay que hacer notar que el final del programa coincide con la permanencia total de Codreanu en prisión. No sale. Sí, exactamente. En 1938 Carol reestructura el gobierno, saca al general Antonescu de los cargos que estaba ocupando y nombra a Călinescu como nuevo ministro del Interior. Călinescu se lanza con todo sobre la guardia, detiene obviamente a Codreanu, el 16 de abril del 38 detiene a 30.000 legionarios, lo que no es poco, y finalmente le levantan un juicio a Corneliu y termina siendo condenado a 10 años de prisión por instigar la guerra civil. Obviamente, como ya señalabas delante, Alexis, aquí está un poco el símil de lo que comentábamos hace un rato. El rey Carol con su amante, que vendría a ser una especie de Salomé, y este Herodes que decide cortar la cabeza de Juan Bautista, que es Corneliu Codreanu. Y tenían mucho miedo, ¿ah? La verdad es que tanto el rey como el primer ministro y toda la gente que está en el poder le tenía un pavor enorme a la legión. El hecho que hayan encarcelado 30.000 militantes es una cifra impensable. O sea, ¿quién mete a todo un movimiento entero político a la cárcel en su conjunto? Lo vimos aquí en Chile el año 38, después de la masacre del Seguro Obrero. Se encarceló a toda la gente del movimiento nacional socialista chileno, pero allá fueron muchos más. Y Codreanu no va a salir de la cárcel hasta que sale para que lo maten, porque además lo matan ocultamente, una cosa muy baja, muy vil, de una perfidia enorme. Lo sacan de noche, con el pretexto que lo van a trasladar a otro campo, a otra prisión, y lo llevan a un bosque y allí lo matan para hacerlo desaparecer, prácticamente como un detenido desaparecido, doctor. Sí, eso fue realmente impactante para los miembros de la Guardia de Hierro, porque estamos en ese momento, pues en 1938, si todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial, habían tenido sí una participación, tal como lo dijimos, en la Guerra Civil Española, por el lado de Franco, pero nada hacía de que el rumano se fuera a tirar en esa forma y fuera a asesinar a un hombre que estaba condenado nada más que a 10 años. Y 10 años que podrían haber sido menos, claro, si las circunstancias políticas hubiesen cambiado, etcétera. En la noche del 29 al 30 de noviembre de 1938, una pseudo-oficialidad sin Dios y sin ley, una pseudo-oficialidad extraña a las aspiraciones legítimas de la estirpe rumana, capitaneada por el rey Carol II y su manceba Elena Lupescu, consuma el último acto de la gran infamia, de la máxima infamia quizá inscrita este funesto reinado. Corneliu se eleva a Codreanu junto a otros 13 camaradas suyos, figuras prominentes del movimiento legionario, son asesinados. Subido a una camioneta, bajo el pretexto de volverle a Jilava, los 14 legionarios encadenados de pie y mano, tal como habría podido después reconstituirse el crimen, emprenden el último viaje hacia el lugar de sacrificio preparado por una voluntad humana. Y mientras el siniestro vehículo yende arrollador, las sombras nocturnas son estrangulados por la espalda con cuerdas por 14 gendarmes verdugos cuidadosamente seleccionados para este fin. Pero allí, en medio de la carretera solitaria, bajo el sudario tenebroso de la noche, no solo se mata un hombre, se intenta matar un símbolo de renovación nacional, se intenta matar la esperanza en días mejores que el capitán había encendido en el alma rumana, se intenta matar una estirpe que entraba victoriosamente por el camino de su rescate. En un rincón perdido del bosque de Jilava, una tumba sin cruz y de nadie conocida guardó durante 2 años cerrado en sus extrañas mezclada con cal y vitrolo para borrar cualquier huella el aterrador testimonio de una demencia regia. Pero la locura es vana. El martirio santo remueve en sus profundidades el ser de la nación. Desde la torre del Templo Nacional una campana invisible enviará tañido de duelo, y todo un pueblo, comulgando con el sufrimiento, murmurará su oración de fe sobre la tumba desconocida,
donde el palpitar triste de una lamparita no habrá de velar hasta años después. El hecho fue estigmatizado por toda la conciencia honrada. Muchas energías hasta entonces latentes se despertaron, y así el divorcio entre el país y el rey verdugo y sus siniestros siervos traidores se hizo definitivo. Sobre la alegría desvergonzada de la favorita del palacio y sus connacionales, sobre las carcajadas de satisfacción salida de la oscuridad de las logias siniestras, la juventud rumana, coronándose de nuevo con las espinas de la muerte, jura llevar adelante la llama viva de su capitán, llevarla hacia las cimas de gloria de la verdad rumana. 2 años agonizará aún el reinado carlista. Son 2 años de satánico desencadenamiento para aniquilar la legión del arcángel Miguel y todo el edificio creado por Cornelio Celeda Codreanu. Las prisiones se llenan de nuevo, las matanzas se cometen ahora en masa, diseminando muchas tumbas sin cruz ni nombre sobre la carne ensangrentada de la nación. Cuerpos torturados en las cuevas policíacas son dados como pasto a los humeantes crematorios. Miles de rumanos de todos los estratos sociales, transfigurados por el gran sacrificio del capitán y viviendo en el cáliz de su martirio, se alinearán serenos y despreciando la muerte ante la ametralladora de la gendarmería. Y cuando la descarga homicida les penetra la carne y destroza los pulmones, con la última gota de vida que se extingue murmuran, como luminosa profecía para la historia de la verdad suya: ¡viva la Legión! Pero el terror cesa bruscamente la noche del 3 al 4 de septiembre de 1940, cuando la ira del pueblo traicionado se desborda por las calles. Carol, espantado y solo, abdica, huyendo a través de las fronteras con su siniestra manceba. Pero le perseguirá por doquier la maldición de un país desgarrado en todos sus confines, la maldición de un ejército humillado por el abandono sin lucha de tierras rumanas, la maldición de las madres, esposas y niños huérfanos, la maldición de los miles de asesinatos anónimos que han ahogado vidas sin mácula, vidas purificadas en magnánimo impulso hacia la verdad. Detrás de él, sus acólitos recibirán el castigo que merecen por todos sus miserables crímenes, así como ya en septiembre de 1939 lo recibió Armand Calinescu, aquel verdugo del ministro del Interior por cuya orden directa fue asesinado el capitán. Hoy Rumania paga otro tributo de sangre, siguiendo la línea del martirio histórico. Otro holocausto santo, incontables holocaustos santos se inscriben en las páginas de la epopeya nacional. Con el ideal del capitán, nuevos sufrimientos y torturas se ofrecen al cielo para la purificación de una estirpe y la cimentación de su patrimonio espiritual. Pero los perseguidores de hoy, como los de ayer, caerán, pues sobre las voluntades humanas la voluntad de Dios se hará sentir. El capitán murió pronunciando con su muerte el último discurso para su pueblo, y este discurso será escuchado religiosamente a través de los siglos en Rumania. Hay algunas cosas que es notable destacar del asesinato de Codreanu y de sus 13 camaradas, porque como tú señalabas en la nota que leías, ellos salieron encadenados de pies y manos en el vehículo que los iba a trasladar, y la versión oficial era que habían intentado fugarse. La pregunta es obviamente cómo se fugan 14 presos que están encadenados de pies y manos. Sin embargo, lo que realmente ocurrió es que los bajaron en un bosque del vehículo en que los trasladaban, y fueron estrangulados por 14 gendarmes. La forma en que fueron estrangulados es bastante curiosa también, la forma en que fueron asesinados, porque a todos se les puso una cuerda alrededor del cuello, se les atravesó un palo para hacer una especie de torniquete, y con los giros de este instrumento fueron finalmente estrangulados. Luego, para simular que habían sido fusilados por el intento de fuga, se les disparó por la espalda, se les disparó en la nuca. Finalmente, para terminar con esta extraña fiesta, que recuerda a otra fiesta, con otra Esther, sí. Con otra Esther, cavan una fosa, echan los cuerpos en la fosa, les arrojan ácido sulfúrico para quemarlos, y luego colocan sobre la fosa 40 toneladas de cemento, y finalmente la cubren con tierra. Durante mucho tiempo no se supo qué había ocurrido con el capitán, hasta que en el año 40, después de la huida de Carol, Oria Sima reestructura lo poco que quedaba de la Legión de San Miguel Arcángel, fundando el movimiento legionario rumano, y logran exhumar los restos de los cadáveres. Esto ya es casi legendario. Encuentran que a pesar de las quemaduras del ácido y todo lo que había ocurrido, el cuerpo del capitán estaba prácticamente intacto. Es trasladado a la Casa Verde con todos los camaradas y sepultados con los honores que les correspondían, obviamente. Y en 1945, cuando los comunistas estaban acercándose a la frontera, los restos de Codreanu fueron exhumados nuevamente de su tumba y sepultados en un lugar secreto que hasta el día de hoy no ha podido ser descubierto. Claro, para nuestros auditores es importante que sepan que huye Carol, abdica, pero surge Miguel, aquel rey que había, aquel hijo de Carol que había desplazado Carol en un momento. Entonces surge Miguel, termina la guerra, Miguel
está gobernando y hace una alianza con los rusos, muy extraño, ¿no es cierto? Hace una alianza con los rusos y de luego después los rusos echan a Miguel y se va a crear entonces la República Socialista Bolchevique Rumana, y que va a ser una de las últimas en caer, pues, porque ya estamos hablando de la época nuestra. ¿Y cómo cae, no? Claro, y cómo cae con el duro Ceausescu, ¿no es cierto? El duro Ceausescu sencillamente es masacrado, huye, llora, aquí pide que lo perdonen. Claro, pide que lo perdonen, diciendo que los rusos obligaban a todo esto, y entonces surge nuevamente la Guardia de Hierro, la Legión de San Miguel Arcángel, quien entonces va a actuar ahora en una forma democrática, ya sin el espíritu del capitán. Bueno, en parte el doctor lo dijo, cuando se reunifica se supone Rumania, después la que ha hecho Ceausescu, una unificación en un sentido, por así decirlo, cultural, entre paréntesis. La Guardia de Hierro emite un comunicado público, una declaración pública, en la cual ellos señalan todo lo que en realidad pasó a lo largo y ancho de su historia, y también explican un poco su estructura política, diciendo que ellos en realidad, aun cuando Codreanu, su capitán, ellos eran ellos predicaban un sistema de gobierno despersonalizado, o sea, más o menos lo que planteaba en cierta manera Portales, a través de un triunvirato que se llamaba. Así que después de más de medio siglo de las persecuciones sufridas en su propia tierra, de las persecuciones del marxismo, la Guardia de Hierro seguía viva y latente en el pueblo rumano, y eso es tal vez el legado más grande de Codreanu. Sí, cabe destacar, yo creo que el valor más importante que surge del estudio de la Guardia de Hierro quizás no sea, como lo señalamos varias veces, el tema doctrinario. Uno es difícil que encuentre textos donde se diga la Guardia de Hierro pensaba esto, pensaba aquello, pensaba esto otro, tal era su programa, tal era lo que quería hacer una vez en el poder, pero lo que surge claramente leyendo las obras que existen al respecto es el espíritu de la Guardia, que independiente de las diferencias doctrinarias que uno pueda tener, en mi caso, por ejemplo, principalmente con el tema religioso, no dejan de ser impactantes y no dejan de ser motivantes. Leer la vida del capitán, el ejemplo de lucha, el levantar un movimiento que trate de reflejar todo lo que es su nación y hacerlo trabajar por su nación, independiente de la conquista del poder político, es algo que resulta tremendamente motivante para cualquier persona y altamente edificante. Creo que es más que un ejemplo de programa político como podrían ser movimientos nacionalistas europeos de la entreguerra, Cornelio Codreanu es lejos uno de los ejemplos morales y vitales más altos que existen dentro de estos movimientos. Estamos terminando el programa y para despedirnos, doctor. Bueno, fue interesante cuando aquí en la época de la Unidad Popular había relaciones normales con esta Rumania socialista. Interesante fue conversar con rumanos que estaban viviendo en Chile hace algunos años, conversar con estos diplomáticos que estaban muy a disgusto con el bolchevismo dentro de su patria, e incluso después del 11 de septiembre de 1973 se mantuvieron relaciones con Rumania, e incluso los rumanos participaron en algunos proyectos mineros en Copiapó. Así que veamos que por una parte, como quien decía, Ceausescu estaba obligado porque los rusos aquí y allá, pero por otra parte los rumanos se sentían muy bien, plácidamente bien en un país como Chile. Gracias, doctor. Nelson. Bueno, para decir las últimas palabras, hay que destacar el misticismo de Codreanu, muy análogo al de José Antonio Primo de Rivera. Ambos habían estudiado Derecho, ambos murieron en condiciones muy similares, y ambos se destacaron también por ser verdaderos líderes, de paréntesis, podría decirse religiosos. Espirituales, sí. Espirituales. También quería decir otra cosa, que es muy análogo lo que pasó acá con lo que pasa. O sea, muchos cientistas políticos, quizá un poquito neutrales, o a lo mejor no tanto, pero señalan el parangón que hay entre la matanza en el seguro obrero acá, de los 57, 56, acá, con lo que pasó en Rumania, cuando les cortaron la cabeza. Incluso es más, porque Karol predicaba un cierto liberalismo conservador, al igual que se podría decir Arturo Alessandri. Eso sería todo. Digamos que el año 38 fue un año negro para la historia de los movimientos nacionales en Chile y en todo el mundo.
Estas han sido emisoras Patria Nueva Sociedad, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de internet. Hoy, con la vida de Cornelio Celeda Codreanu, obviamente y evidentemente nos quedan enorme cantidad de datos y de antecedentes que poder reportarles, pero creo que hemos dado un buen vistazo a la vida de este gran líder nacionalista europeo, nacionalista rumano del siglo XX. Con este ejemplo queremos dejarlos a ustedes invitados para el próximo programa, donde vamos a tratar la vida de otro líder nacionalista también muy importante el próximo miércoles a partir de las 20 horas. Y para terminar, solamente señalar el último discurso de Codreanu, que es muy breve. Enviarán para prendernos y matarnos. Huiremos, nos esconderemos, lucharemos, pero al final seremos seguramente vencidos, pues nosotros seremos pocos, perseguidos por batallones y por regimientos rumanos. Entonces recibiremos la muerte, la sangre nuestra, la de todos correrá. Este momento será nuestro más grande discurso dirigido al pueblo rumano y el último. Muy buenas noches.